Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en un evento que ha causado revuelo, una situación que involucra a dos figuras muy conocidas, Alil y Esla. El título ya les habrá dado una pista: Alil pone condiciones en vivo. La reacción de Esla te sorprenderá. Así que prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es puro drama, tensión y sobre todo, una reacción que nadie esperaba. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban al canal. Dándole al botón de suscripción y a la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más candente y los análisis más profundos. Ahora sí, vamos directo a la acción. Imaginen la escena. Un evento en vivo, las cámaras apuntando, la audiencia expectante y de repente, uno de los protagonistas, Alil, decide que es el momento de exponer sus términos. Y no de cualquier manera, sino en pleno directo. En vivo. Esto ya de por sí crea una atmósfera de incredulidad y expectación. Las condiciones puestas por Alil, según lo que hemos podido recopilar y analizar, no eran precisamente triviales. Parecían ser el resultado de una acumulación de tensiones, de acuerdos previos que quizás no se estaban cumpliendo, o de una postura firme que Alil decidió adoptar en un momento crucial. Lo fascinante de todo esto es la naturaleza del evento en vivo. No hay segundas tomas, no hay filtros, es la pura y cruda realidad desarrollándose ante miles, quizás millones, de ojos. Alil, al poner esas condiciones en ese instante, estaba, en esencia, lanzando un desafío. Estaba dictando las reglas del juego, pero no en privado, sino en el escenario público. Esto sugiere un nivel de audacia, o quizás de desesperación, que realmente nos hace pensar en el trasfondo de toda esta situación. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan drástica y pública? ¿Se sentía acorralado? ¿Buscaba generar un impacto inmediato? Analicemos la audacia de Alil. Presentar condiciones en un evento en vivo es una estrategia que puede ser muy arriesgada. Implica exponerse a un escrutinio público inmediato y a una posible reacción negativa. Si Alil sintió la necesidad de actuar de esta manera, es probable que considerara que las opciones privadas ya no eran suficientes o efectivas. Quizás se trataba de un punto de inflexión en una negociación o en una relación, donde sentía que la única forma de ser escuchado y tomado en serio era a través de una demostración de fuerza pública. Las condiciones podrían haber estado relacionadas con acuerdos laborales, con proyectos compartidos, o incluso con asuntos personales que habían escalado a un nivel público. La magnitud de lo que estaba en juego era palpable en el aire. La tensión era casi física, palpable en los rostros de los presentes y en la forma en que las cámaras captaban cada microexpresión. Alil, con su declaración, cambió el curso del evento por completo. Dejó de ser un mero presentador o participante para convertirse en el centro de una crisis pública, orquestada por él mismo. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿cuál era el objetivo final de esta estrategia tan extrema? ¿Era una táctica de presión, una declaración de intenciones definitiva, o un acto de desesperación? Ahora pasemos a la parte que realmente enciende la chispa de este vídeo, la reacción de Esla. Cuando hablamos de sorprendente no nos quedamos cortos. Las expectativas generales, basadas en la personalidad de Esla, en su historial o simplemente en cómo solemos reaccionar ante situaciones de confrontación pública, probablemente apuntaban hacia una respuesta de indignación, quizás de llanto, o incluso de un contraataque verbal inmediato. Pero no, Esla eligió un camino totalmente diferente. Sus ojos, que en ese momento se convirtieron en el foco de atención de todos, mostraron una mezcla de emociones que fueron difíciles de descifrar al principio. Hubo un instante de pausa, un silencio cargado de significado, donde parecía que asimilaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y luego, en lugar de la explosión emocional esperada, llegó una calma. Una calma que podría interpretarse de muchas maneras, como resignación, como una fuerza interior insospechada, o como una estrategia muy calculada. Lo más impactante fue la forma en que procesó las palabras de Alil. No hubo gritos, no hubo reproches directos en ese instante. En lugar de eso, Esla pareció tomarse un momento para evaluar la situación desde una perspectiva diferente. Su lenguaje corporal, a menudo muy expresivo, en esta ocasión transmitió una serenidad que contrastaba brutalmente con la tensión creada por Alil.
Era como si de repente hubiera descubierto una fuerza interior que la mantenía anclada mientras el mundo a su alrededor se sacudía. Algunos interpretaron esta reacción como una muestra de madurez y control. Otros lo vieron como una señal de que quizás en el fondo Eslaya anticipaba algo así, o que las condiciones de Alil, aunque presentadas de forma drástica, no la cogieron completamente desprevenida. La sorpresa en este caso no vino de una explosión, sino de una contención. De una capacidad para mantenerse firme y analizar la situación sin dejarse llevar por el torbellino emocional inmediato. Analicemos un poco más las posibles implicaciones de esta dinámica. Cuando una persona pone condiciones en vivo, está intentando ejercer un control absoluto sobre la narrativa. Está forzando a la otra parte a responder bajo presión, en el ojo del huracán mediático. Si la respuesta esperada es una reacción emocional, es porque se busca desestabilizar, invalidar, o quizás hasta humillar a la otra persona. Pero Esla, al negarse a jugar ese juego de la manera esperada, desarmó en cierta forma la estrategia de Alil. Su calma, lejos de ser pasividad, podría haber sido una demostración de poder. Un poder que no reside en la agresividad o en la confrontación abierta, sino en la capacidad de no ser arrastrado por las circunstancias, de mantener la compostura y, desde esa posición de estabilidad, decidir cómo y cuándo responder. La sorpresa para Alil y para todos los que observaban, fue que sus condiciones, presentadas con tanta contundencia, no provocaron la reacción esperada. Esta no fue una reacción de sumisión, sino de una inteligencia emocional superior. Esla no se victimizó, en lugar de eso, demostró una capacidad de análisis y una fortaleza que la colocó en una posición de ventaja. Piensen en las ramificaciones de esto. Si Esla hubiera reaccionado de forma explosiva, el foco se habría centrado en su reacción, en el posible escándalo. Pero al mantener la calma, la atención se vuelve más hacia la seriedad de las condiciones de Alil y hacia la enigmática fortaleza de Esla. Es como si ella hubiera redirigido la energía del conflicto, pasando de un intercambio emocional a una situación que requiere una reflexión más profunda. La calma de Esla no era una negación de la gravedad de las condiciones, sino una forma de abordarlas con la seriedad que merecían, sin dejarse arrastrar por la emoción del momento. Era una respuesta calculada, pero también genuina en su expresión de control interno. ¿Qué significan estas condiciones para su relación o para sus proyectos conjuntos? Eso es algo que aún está por verse. Lo que sí es evidente es que el evento en vivo y la reacción de Esla han marcado un antes y un después. Han expuesto una grieta, o quizás una profunda diferencia, en la forma en que ambos manejan las crisis y las negociaciones. Y la forma en que Esla ha abordado este desafío público es, sin duda, uno de los puntos más interesantes de analizar. Su serenidad podría ser una señal de que está dispuesta a negociar, pero en sus propios términos. O quizás es una forma de decir que sus límites han sido cruzados, y que ahora ella es quien dictará las próximas jugadas. La sorpresa radica en la sutileza de su poder, en cómo una reacción aparentemente tranquila puede ser mucho más devastadora y efectiva que un estallido de ira. Es un recordatorio de que la fuerza no siempre se manifiesta a través del ruido y la furia. A veces la mayor fortaleza reside en la quietud y en la claridad de pensamiento. Este tipo de situaciones nos recuerdan que las personas son complejas. Que a menudo la respuesta más inesperada es la más poderosa. Alil buscaba una reacción. Esla le dio una lección de control. Y eso, amigos míos, es lo que hace a este evento tan fascinante. La expectativa de un drama explosivo se transformó en la admiración por una fortaleza silenciosa. La profundidad de este momento se revela en la aparente simplicidad de la reacción de Esla, que ocultaba una complejidad emocional y estratégica insospechada. En resumen, hemos presenciado un momento cumbre en la dinámica entre Alil y Esla. Alil, con una jugada audaz y pública, estableció sus condiciones en vivo buscando generar un impacto inmediato y, probablemente, una reacción predecible de Esla. Sin embargo, la respuesta de Esla fue todo lo contrario a lo esperado. En lugar de una confrontación emocional, nos regaló una demostración de calma, control y una fortaleza interior que dejó a todos boquiabiertos. Su reacción no fue de debilidad, sino de un poder silencioso que redefinió el curso de la situación. Este evento nos deja pensando en la profundidad de las personalidades, en cómo se manejan las crisis y en la sorprendente efectividad de una respuesta medida ante la adversidad. La forma en que Esla manejó la presión fue magistral. No se trataba de una falta de emoción,
sino de una gestión emocional excepcional. Pudo haber explotado, pudo haber llorado, pudo haber contraatacado con furia. Pero eligió otra vía, una que le permitió mantener la dignidad y la autoridad. Esta elección estratégica no solo la protegió a ella, sino que también obligó a Alil a reevaluar su propia jugada. Al no obtener la reacción esperada, su táctica de presión perdió gran parte de su efectividad. Este evento subraya la importancia de la inteligencia emocional en situaciones de alto estrés. Esla demostró que tener control sobre las propias emociones, incluso en las circunstancias más difíciles, puede ser un arma increíblemente poderosa. Su calma invitaba a la reflexión, no a la reacción impulsiva. Permitió que las condiciones de Alil fueran el foco, en lugar de una disputa emocional entre ambos. Las implicaciones a largo plazo de este suceso son inmensas. ¿Será esto un punto de inflexión en la relación profesional o personal entre Alil y Esla? ¿Cambiará la percepción pública de ambos? Lo que es seguro es que la reacción de Esla ha añadido una nueva capa de complejidad a la narrativa, y ha demostrado que la fuerza interior puede ser la herramienta más poderosa en cualquier conflicto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este intrigante suceso con ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Esla? ¿Creen que fue una señal de fuerza, o algo más? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen sus reflexiones, sus teorías, sus impresiones. Queremos saber qué piensan ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, o simplemente si han disfrutado de este contenido, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan enterarse de lo que sucedió. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que sigamos trayendo contenido de calidad como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.